Bienvenidos a 500 años de libros mexicanos, bibliografía colonial en lenguas indígenas. Soy Marina Garone Gravier, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este ciclo se hace por la organización de UNAM Chicago, de Newberry Library y the Bibliographical Society of America para dar a conocer distintos aspectos de la historia del libro antiguo y la bibliografía colonial en lenguas indígenas de México. En este cuarto video, titulado Diseñadores de la lengua propia, calígrafos y tipógrafos indígenas en la Nueva España, vamos a presentar una serie de evidencias del conocimiento y la práctica en la cultura escrita en manos indígenas, donde podremos ver la participación que los nativos tuvieron en la producción, composición y edición de libros americanos. Edición colonial para la lengua otomí. Aproximaciones desde la historia de la edición y la tecnología gráfica. Doctora Marina Garone Gravier. Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México. El otomí es uno de los primeros grupos humanos nómada cazador-recolector de la región chichimeca de México, que desarrolló una cultura propia con un idioma bien estructurado. La lengua otomí forma parte de la familia Otomipame, que pertenece al tronco lingüístico otomangué. En el siglo XVI, los otomíes ocupaban parcialmente los actuales estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Veracruz, Durango y Michoacán, en la región centro-norte del país. Desde el punto de vista de la fonología, entre las lenguas que resultaron más complejas para los frailes se encuentran las del grupo otomangué, al cual, como ya se mencionó, pertenece el otomí. A la tradición escrita de origen prehispánico se sumaron los modos de registro europeos, generando una nueva variedad de textos escritos. Sin embargo, es necesario aclarar que el grupo otomí no desarrolló producción escrita previamente a la conquista. Siguiendo la clasificación propuesta por Jacques Sustel, la producción general de textos en otomí puede organizarse de la siguiente manera. A. Textos con fines educativos, como diccionarios, gramáticas, artes y cartillas. B. Textos religiosos, como catecismos y oraciones, doctrinas, confesionarios, manuales de sacramentos y sermones. C. Códices. Y D. Textos de carácter popular, como canciones, poemas y cuentos. Ahora bien, en relación con la descripción de los autores de los textos, si tomamos como referencia que al momento del contacto entre españoles e indios, una de las principales regiones de asentamiento otomí se encontraba en la zona de Pachuca, podemos decir que los franciscanos fueron los primeros religiosos que los abordaron. A ellos le siguieron los agustinos, quienes primero fundaron el convento de Acolman en 1540, y más tarde la doctrina de San Pedro Tezontepec en el 54. No obstante, dado que los grupos otomíes habitaron también zonas relativamente más cercanas a la Ciudad de México, como Cuautitlán, también tuvieron contacto con curas seculares desde 1569 y con jesuitas. Estos últimos fundaron iglesia y seminario en Tepotzotlán en 1582 y estuvieron ahí hasta la expulsión de 1767. Según Félix Ubillaga, hacia 1585 había en Tepotzotlán 6 jesuitas que trabajaban con indígenas mexicanos, mazahuas y otomíes. Los franciscanos que aprendieron la lengua otomí fueron Alonso Rengel o Rangel, Pedro Palacios, Pedro de Oroz, Francisco Campos, Sebastián Rivero y Pedro de Cárceres. A ellos hay que agregar los agustinos Alonso de Urbano y Melchor Vargas, y más tarde los catedráticos del idioma en la universidad, Bachiller Bernabé de Vargas, Bachiller Antonio de Tobar Moctezuma, Bachiller Francisco Ojedo, Bachiller Gregorio González Guadalajara y Sepúlveda, Presbítero Francisco Pérez. Eusebio Escamilla, Presbítero Juan Ignacio Escamilla y Bachiller Ángel Vázquez. La colaboración de indígenas otomíes para que algunos frailes aprendieran el idioma, como ocurrió también en otras lenguas, es mencionada por varios escritores, como por ejemplo Beristain y de Sousa.
Este autor comenta que el franciscano Pedro de Oroz había aprendido la lengua con la ayuda del indio Agustín de la Fuente, quien corrigió y aumentó la gramática de esa lengua de Pedro Palacios. Las habilidades lingüísticas, caligráficas e inclusive tipográficas de este indio natural de Tlatelolco también son mencionadas por Fray Juan Bautista en relación con el náhuatl. La primera obra impresa en otomí de la que se conserva un ejemplar, aunque incompleto, estuvo a cargo del agustino Fray Melchor de Vargas. Se trata de una traducción de la doctrina cristiana en castellano, mexicano y otomí, impreso en México por Pedro Bali en 1576. Aunque en la portada no se expresa quién fue el autor de la misma, sino que se menciona que Vargas fue el traductor. Por otro lado, tampoco se indica quién realizó la versión mexicana. La obra contó con la anuencia de Pedro Moya de Contreras, a quien se la dedica Vargas cuando era prior de Actopan en 1576. El propio Vargas comenta que la doctrina era provechosa por tratarse de una lengua muy propia y muy clara, conociendo ya no ser tan espantable de la lengua como se pinta. En los avisos que aparecen en la última hoja se encuentra la orden de Moya de Contreras a todos los curas y vicarios del arzobispado, que dice: so pena de 10 pesos de minas, tengan y enseñen esta doctrina cristiana a sus súbditos y se la hagan tomar, para que sean instruidos en las cosas de la fe, como en ella se contiene, y que no se enseñe por otro, porque no haya confusión. Después de la portada y la carta nuncupatoria, viene el abecedario de la lengua con las combinaciones silábicas más comunes. Según lo que podemos observar, en algunas hojas impresas, la composición se realizó en páginas pareadas, en las que la de la izquierda contiene el texto en mexicano, en una sola columna y letra gótica, y en la parte de enfrente está el español. En la columna izquierda y letra romana, y el otomí en la columna derecha y letra gótica. Entre las obras manuscritas del siglo XVI se pueden mencionar el arte breve y vocabulario trilingüe otomí, náhuatl y castellano, del agustino Alonso Urbano, el arte de Escamilla y la ya mencionada gramática de Pedro Cárceres. En el siglo XVII se sumaron los jesuitas Bartolomé Castaño, Horacio Carochi y Juan de Dios Castro a los autores franciscanos y agustinos. También hablaban otomí los presbíteros Bernabé Vargas y Francisco Purón, ambos catedráticos de la lengua otomí en la universidad. El padre Castaño fue autor de varias obras, siendo la más importante su Catecismo breve de lo que precisamente debe saber el cristiano. La obra se tradujo al otomí con el título de Catecismo y breve explicación de la doctrina cristiana en idioma otomí, y también al náhuatl y al tarasco. Del padre Carochi se sabe que además de su arte en lengua mexicana, fue autor de una gramática y un vocabulario en otomí que quedaron manuscritos. Del siglo XVII se conserva también un diccionario manuscrito de autor anónimo, finalizado en 1640 y corregido en enero de 1699. Sin duda, el periodo relevante para la impresión de textos en esta lengua es el siglo XVIII, ya que en él se produce el Catecismo breve en lengua otomí de Fray Francisco de Miranda, impreso en México por Biblioteca Mexicana en 1759. Las reglas de ortografía, diccionario y arte del idioma otomí, de Luis de Neve y Molina, impreso en México también por la Biblioteca Mexicana en 1767, y el breve compendio en lengua otomí, de Fray Antonio de Guadalupe Ramírez, también impreso en México, pero por los herederos de José de Jáuregui, en 1785. A la par, y como auxilio de las campañas misionales, se elaboraron varios textos en idioma otomí, pero como vimos, pocos fueron los que llegaron a ser impresos. Las dificultades se debieron en parte a la complejidad para representar gráficamente los sonidos de la lengua y a las limitaciones de las imprentas para ofrecer un surtido similar al usado por los autores. Este tipo de situaciones se encuentran frecuentemente mencionadas en los textos. Una opinión temprana de Antonio de Herrera, quien en Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, de 1601, se expresa del siguiente modo acerca de otomí. Abro cita. Y su lenguaje es muy duro y corto, porque aunque los religiosos han procurado imprimir la doctrina cristiana en esta lengua, ni han podido salir con ello, porque una cosa, diciéndola a prisa o despacio, alto o bajo, tiene diferente significación. Cierro cita.
Ya en el siglo XVIII, el autor anónimo de Luces del Otomí escribe en su prólogo, cito: «Esta luz o inteligencia de idiomas, o es infusa, como la que hubieron los apóstoles, o adquirida, como la de los maestros, de quienes conseguí las luces de que se componen los 3 primeros libros de esta obrilla, los cuales observaron esta lengua otomí con tanta prolijidad que inventaron caracteres para dar a entender sus extraordinarias pronunciaciones». Cierro cita. Más adelante, el mismo autor menciona respecto del trabajo del jesuita florentino Horacio Carocci, abro cita: «Hallé un arte del padre Horacio Carocci, dotado con inteligencia de ambos idiomas, mexicano y otomí. Del primero, compuso un arte muy aplaudido, pues se dio a las prensas. Del segundo, formó otro arte no menos alabado que el primero, el que no se dio a las prensas, por carecer las imprentas de las letras parecidas a los caracteres que inventó para escribirlo». Cierro cita. En los libros del siglo XVIII encontramos nuevas observaciones acerca del sistema de escritura del otomí y la difícil relación para llevarlo a la imprenta. En su Catecismo en lengua otomí, el padre Francisco de Miranda confiesa que tuvo que mezclar sus distintos caracteres acentuados, agudos, graves y circunflejos, porque no había suficientes tipos en la imprenta para representarlos adecuadamente. Asimismo, Luis de Neve y Molina se detiene ampliamente en los aspectos de la ortografía del otomí y el fracaso de los esfuerzos anteriores para componerla. Cito: «Y si algunos se han dedicado a escribir algunos papeles sueltos, que en mi poder he tenido, ha sido con tanta oscuridad, confesando tantas dificultades y discurriendo tantos caracteres tan difíciles, que para entenderlos aún era necesario que ellos mismos verbalmente nos los explicaran, y dificultando con tantos caracteres y figuras el poderse dar a la imprenta». Cierro cita. Estos problemas le permiten expresar los méritos de su propio trabajo. «Espero no padecer censura por haberme empeñado a discurrir el modo más fácil de escribir este idioma, de suerte que pueda darse a la imprenta». Sin embargo, en la nota 20ª de la ortografía, el autor explica: «También es muy conforme a la buena ortografía de este idioma el que se observen los mismos preceptos que impone la latina, sobre el escribir con letra grande todo principio de nombre propio, sobrenombre, dignidad, cláusula, etc. De suerte que si la cláusula comienza con alguno de los caracteres propios de este idioma, por letra grande se entienda que el que sea un poco más abultado, pero sin variar la figura. Esto se debe entender para lo manuscrito, no para lo impreso, porque no lo permite la desigualdad de los cuadros y tamaños de las letras, y así no haga fuerza ver muchas cláusulas que comienzan con caracteres propios del idioma, los cuales es preciso sean pequeños por la razón dicha. Si la cláusula comienza con otra de las letras regulares, ya es sabido que por letra grande se entienden las mayúsculas». Cierro cita. Otro de los autores de textos otomíes, el padre Antonio de Guadalupe Ramírez, en la advertencia de su breve compendio de 1785, comenta que, en sus palabras, no había podido imprimir la obra a causa de no haber en el reino moldes correspondientes, hasta que, valiéndome de amigos y bienhechores, se abrió fielmente toda la letra en la corte de Madrid. Y en la misma obra, uno de los sinodales de la obra explica: «Digo que encuentro en él vencida la dificultad que hasta el presente estaba insuperada, por haber dicho R.P., inventado el modo de escribir en el idioma otomí, y haber conseguido moldes propios para su imprenta». Sin embargo, el descontento por la complejidad ortográfica de esta lengua se mantendrá también en autores del siglo XIX, quienes criticaron los sistemas gráficos empleados por sus predecesores. En la explicación del alfabeto del otomí de 1804, Anastasio Tassio escribe lo siguiente, cito: «Sería fácil demostrar con evidencia que ni los signos o alfabeto que se usa el P, T, Luis de Neve en su arte de lengua otomí, ni los que inventó el R, P, Fr, Antonio Ramírez para su catecismo, ni otros de los que yo he visto impresos y manuscritos, son suficientes para expresar por las voces y palabras del idioma otomí. Yo, para suplir esta falta, simplificando lo posible la escritura de este idioma, usaré el siguiente alfabeto. Y, con la mira de que se pueda fácilmente imprimir lo que en él se escriba, sin necesidad de caracteres extraños y con solos los que comúnmente se hallan en cualquier imprenta.
Cierro cita. Paradójicamente, aunque Tasio pretendió simplificar el sistema, su obra quedó manuscrita, aunque a juzgar por los signos empleados, no se hubiera representado dificultad para llevarse en las prensas. Finalmente, Joaquín López Yepes dice en su Catecismo en Otomí, en 1826, cito: «También es muy notable la falta de algún signo propio para expresar aquella especie de quejido que debe acompañar muchísimas letras que para su recta pronunciación, aunque el Penebe se contenta con solo decir que esto se aprende procurando imitar a los indios, mas de ningún modo lo expresó en su ortografía». Cierro cita. El historiador Nicolás León atribuye la dificultad de hallar un sistema coherente de escritura para el otomí, que además pueda ser impreso, al uso del sistema testeriano en las regiones de este grupo lingüístico hasta el siglo XVII, que inhibió el desarrollo de una ortografía estandarizada. Con este breve recorrido, quedan manifiestas las dificultades tipográficas y técnicas que tuvieron que sortear los autores e impresores para poder difundir los textos en esta lengua indígena. A continuación, describiremos las 3 ediciones del siglo XVIII. Antes de describir la tipografía y edición de los impresos en otomí, quiero mencionar un dato curioso que permite considerar factores extralingüísticos en las decisiones de producción de las obras en lenguas indígenas. Las 3 ediciones otomíes del siglo XVIII se realizaron por talleres que estuvieron vinculados entre sí, ya que fueron elaborados respectivamente por la imprenta de la Biblioteca Mexicana, la imprenta que conservó el nombre después de haber sido comprada por José de Jáuregui, y la imprenta de los herederos de José de Jáuregui. Estamos ante una cadena de talleres tipográficos que tuvieron que enfrentar y resolver situaciones similares de representación gráfica para esa lengua. Y naturalmente, estamos ante imprentas que heredaron unas a otras el surtido de caracteres con el que se compuso el texto. Aunque aún no tenemos elementos que lo permitan aseverar de manera concluyente, estos vínculos nos permiten especular que a la hora de escoger un determinado taller tipográfico, para algunos autores podría ser determinante que la imprenta hubiera tenido experiencia previa en el trabajo del idioma. El último libro en otomí del siglo XVIII es, sin duda, uno de los ejemplos tipográficos más relevantes de la edición en lenguas indígenas por su rareza, belleza y complejidad visual. Se trata del breve compendio de todo lo que debe saber y entender el cristiano, dispuesto en lengua otomí, por el franciscano Antonio de Guadalupe Ramírez y aparecido en 1785 en la imprenta de los herederos de Jáuregui. A la muerte de José de Jáuregui en 1778, su imprenta siguió a cargo de los herederos hasta 1796. Conservó los títulos de imprenta de la Biblioteca Mexicana y del Nuevo Rezado, ubicada en la calle de San Bernardo, hasta que, a fines de 1781, aparece con la designación de Imprenta Nueva Madrileña, referencia que indicaba la importación de tipos desde aquella ciudad. En mayo de 1788, la imprenta recibió otra remesa de material del mismo lugar. Según José Toribio Medina, esta renovación del material y el cuidado en las impresiones contribuyeron al incremento de encargos más complejos y extensos. Bajo la denominación de Imprenta Nueva Madrileña, continuó trabajando el taller hasta 1791, en que pasó a figurar como propiedad del bachiller José Fernández de Jáuregui, uno de los sobrinos herederos del fundador. La llegada de remesas nuevas y la compra sucesiva de talleres se puede conocer parcialmente a partir del testamento del bachiller José Fernández de Jáuregui, ya que en el inventario de la imprenta que viene en él se describen separadamente el surtido de letras que heredó de su tío, las letras compradas al impresor poblano Pedro de la Rosa y las letras de la Biblioteca Mexicana, así como otros enseres del taller. Breve compendio de todo lo que debe saber y entender el cristiano en lengua otomí de Antonio de Guadalupe Ramírez, 1785. Por la información de la portada del libro, sabemos que el 17 de agosto de 1771, el Cuarto Concilio Provincial pidió a Fray Antonio de Guadalupe Ramírez, quien era predicador apostólico y exguardián del Apostólico Colegio de Propaganda Fide de San Francisco de la ciudad de Pachuca, la elaboración de un catecismo breve en lengua otomí. Aparentemente,
Ramírez era considerado sumamente capaz para la catequesis, según la descripción que sus dotes de conversión hace el doctor Ignacio Ramón Moreno en el parecer de la obra que analizamos. Cito: animado, pues, Ramírez, de su apostólico celo, ha formado esta obra, en que como un breve diseño reluce su infatigable espíritu y aquella singular fecundia, prosperidad y dulzura que posee en el idioma otomí, con que embeleza, atrae, enseña y convierte a los indios, siguiéndole hasta por los caminos, aun los que antes de haberle oído eran inmobles y rebeldes, y presentándole en señal de su detestación los ídolos a que daba culto su ignorancia. Cierro cita. Como hemos mencionado al hablar de las políticas lingüísticas de la Iglesia Católica, en el Cuarto Concilio Mexicano se trataron varios puntos en materia catequética, muchos de los cuales estaban orientados a erradicar las prácticas de religiosidad popular. Se ordenó elaborar un catecismo abreviado, extraído del romano, para que los fieles reciban la santa doctrina uniformemente, y revisar los catecismos en las lenguas de los indios. De las necesidades de una doctrina unificada en lengua otomí, tenemos referencias en los textos preliminares del breve compendio, donde se menciona la gran diversidad de catecismos, impresos, manuscritos y figurados por los mismos indios que aún existían en esta lengua y que debían ser recogidos. En los preliminares del libro del padre Ramírez, menciona que sirvieron de modelo para la redacción del suyo los catecismos del náhuatl y del huasteco. El primero de esos catecismos seguramente fue la traducción que realizó el jesuita Ignacio Paredes del Catecismo de Ripalda, y que fue impreso por la Biblioteca Mexicana en 1758. Por su parte, el Catecismo huasteco debió ser el de la noticia de la lengua huasteca que hizo el cura Carlos de Tapia Centeno. Las noticias que se hicieron por orden y a expensas del arzobispo Lorenzana tenían, además del arte, un catecismo y doctrina cristiana según lo ordenado por el Santo Concilio Mexicano, un enquiridión sacramental, un copioso diccionario, y fue impresa en México en la imprenta de la Biblioteca Mexicana en 1767. Como se puede observar, estos dos libros fueron realizados por las mismas imprentas y de forma casi simultánea que las obras otomíes de Miranda y Neve y Molina. El proyecto del breve compendio era ambicioso, ya que además de esta primera parte se pensaba hacer una segunda y tercera y un vocabulario extenso, que finalmente nunca se publicaron. En las sesiones del Cuarto Concilio Mexicano, en las que se acordó la realización del Catecismo otomí, se dispuso que siempre que se diese a la estampa se incorporase en él el alfabeto intentado por Ramírez, para que se pudiera leer sin error. Información que aparece mencionada en la portada y en los pareceres de la obra, aunque el compendio se realizó en una sola tirada. Además del breve compendio, se elaboró un pliego suelto que circularía en los colegios denominado epítome, que muchas veces se encuentra encuadernado con el primero. Se trata de un pliego de 34 por 39 centímetros, impreso por un solo lado, orlado y con el texto de las preguntas y respuestas dispuestas en 5 columnas, separadas por plecas verticales, en el cual se emplea el alfabeto especial. El pliego, al igual que el breve compendio, también fue impreso por los herederos de José de Jáuregui. El breve compendio cuenta con una presentación y palabras del autor. Tiene censura del licenciado Juan Francisco Caballero Jasso y Osorio, colegial del Real Colegio de San Gregorio y examinador sinodal del idioma otomí. Real Colegio de San Gregorio, 7 de diciembre de 1784. Parecer del doctor Ignacio Ramón Moreno, colegial de erección en el Pontificio y Real Colegio Seminario de México, catedrático de filosofía en él, cura y juez eclesiástico en Tequisquiapan, Hueypoxtla, Silotepec y Coyoacán. Opositor a las canonjías magistral, lectoral y penitencia de la Santa Iglesia Metropolitana de dicha corte. Canónigo por oposición e insuficiencia e idioma otomí de la insigne y real colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe y cura archipresbítero interino por su majestad en ella. Villa y Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y 20 de noviembre de 1784.
Las licencias fueron dadas por la Real Audiencia Gobernadora en México el 1 de diciembre de 1784, por el ordinario a cargo del señor Alonso de Núñez y de Haro y Peralta, arzobispo de México, del Consejo de Su Majestad, en México, el 22 de noviembre de 1784, y por la orden por Fray Domingo Domínguez de Brozas, predicador apostólico y guardián del Apostólico Colegio de Francisco de Pachuca, Apostólico Colegio de Pachuca, el 4 de noviembre de 1784. El libro comienza con la fe de erratas a la que le siguen la explicación del alfabeto, las dicciones y reglas de lectura, y que termina con el catecismo. El libro consta solamente de 80 páginas foliadas, más 12 preliminares sin foliar, y es un formato cuarto. El cuerpo de texto de la mayor parte de los preliminares está compuesto en redondas de distintos grados de letra, y los encabezados de los pareceres y el nombre de los firmantes están en cursivas. La explicación de las letras está en redondas. El resto del texto también está en redondas para los dos idiomas, castellano y otomí, y formado a 2 columnas separadas por una pleca vertical. En las secciones se usan iniciales de 2 líneas y todos los títulos van centrados. Arriba de la explicación del alfabeto hay una cenefa formada de adornos tipográficos, así como en los inicios de algunas de las secciones. Tipos nuevos para el alfabeto nuevo del otomí. Ahora bien, ¿cómo eran las letras empleadas en esa obra? El alfabeto inventado por Ramírez está compuesto en redondas. Sin embargo, presentan notorios rasgos caligráficos, especialmente en la modulación de los trazos y los remates. Solo algunos de los nuevos signos tienen nombres propios que describen sus formas. Ramírez menciona como letra propia del idioma otomí las que se combinan con una M confusa, ahora sea mayúscula, ahora sea minúscula. Esta M, que está rotada a 90 grados, aparece combinada, pegada al flanco izquierdo de la B, la D y la R seteada. Otros signos nuevos surgen de la combinación de algunas grafías comunes, con la A, E, B y otras letras, con una S vuelta al revés a modo de tilde. Por último, hay 2 signos más que se denominan como R seteada y la T de media cabeza. Como se puede leer en la fe de erratas del libro, los tipos que se emplearon en la edición procedían de Madrid. En el alfabeto, línea 2, está errado el carácter de la R seteada minúscula, porque no es esta TZ su figuración, que esta vino errada de España. La que es y debe ser es esta TZ, que es T de media cabeza. Cierro cita. Esa nota plantea entonces una serie de preguntas sobre el modo en que se realizó el encargo, especialmente tratándose de un diseño nuevo. Si tomamos en cuenta el tiempo que implicaba la realización de punzones, contrapunzones, matrices y la fundición de tipos, ¿cuándo pudo haberse hecho el encargo? ¿Fueron enviados a España bocetos de cada carácter o solamente indicaciones escritas de los signos necesarios? Finalmente, ¿quién pudo haber sido el punzonista que realizó el alfabeto? A continuación, daremos algunas informaciones para aclarar parcialmente el panorama. Para tener una idea acerca del tiempo requerido para resolver un encargo tipográfico de esta naturaleza, tomaremos como referencia una carta del punzonista Henry van den Kier, dirigida al impresor Cristóbal Plantino, de junio de 1576. Esta carta es un presupuesto de una letrería en la que se menciona el tiempo estimado para el tallado de punzones, la elaboración de matrices y la fundición de las letras. Una letrería cualquiera, caja alta y baja, sin ligaduras, requería de unos 50 punzones. La justificación de cada matriz, la talla de los punzones, requería 3 meses y 2 semanas más para la justificación de las matrices. Otras 2, la elaboración de los moldes para la fundición, y otra más, el grabado de los punzones y la preparación de las láminas de cobre. En conjunto, eran necesarios 4 meses mínimo, que llegaban normalmente a 6 meses de trabajo para el grabador. Por lo anteriormente dicho, aunque las letras para la obra en otomí fueron solo 34, es posible que el pedido se haya hecho a más tardar
durante el primer semestre de 1784. Del modo del encargo, debemos considerar los usos de los grabadores en aquella época. Tomando nuevamente como referencia la correspondencia de Plantino, nos enteramos que normalmente se empleaban dibujos para la elaboración de letras. Para la impresión de un antifonario Plantino, escribe a España el padre Villalba en enero de 1554, cito: «Otra vez, torno a suplicar que mande algún buen de los suyos escribanos que hagan o dibujen o uno muy bueno ABC entero de todas las maneras y mesmas grandezas que tenemos que hacerlas cortar, de manera que recibiendo el dicho ejemplario así, escrito, restará solamente de poner la postrera mano para acabar los olvidos todo conforme a la dicha muestra le pedimos». Cierro cita. La relación entre calígrafos y tipógrafos está mejor documentada para el periodo que estamos estudiando en un texto sobre el vínculo entre Francisco Javier de Santiago Palomares y Jerónimo Antonio Gil. Albert Corberto describe las correcciones y sugerencias que el primero hacía a los cortes de letra del segundo mientras trabajaba como punzonista de la Imprenta Real del Reino. Sin embargo, en la obra que estamos analizando, hay una información que da cuenta de la dificultad del proceso de diseño y que no permite responder del todo si se enviaron muestras caligráficas de las letras. En la Fe de Ratas se hace mención de una letra que vino errada de España. El carácter en cuestión es denominado R seteada minúscula y descrito como T de media cabeza. Si analizamos la estructura de la letra y la comparamos con la otra TZ del abecedario, podríamos pensar que el punzonista se le hizo suficiente para distinguir entre un signo y otro el rasgo caligráfico de la Z. Ahora bien, si la referencia para realizar la variante minúscula del nuevo signo fue la R en lugar de la T, el elemento estructural que sobra es la cabecera de la T minúscula. Por esta razón, creemos que el diseño final de las letras pudo haberse hecho mal por causa de la ausencia de bocetos. Pero de todas las interrogantes, quizá la que más nos intriga es la identidad del punzonista que realizó la fuente para el otomí. Para intentar dar una respuesta a la interrogante, debemos tener en cuenta la actividad tipográfica de Madrid durante el último tercio del siglo XVIII. Por la bibliografía existente sobre la imprenta española, sabemos que durante ese periodo había solo 3 punzonistas activos: Eudald Pradel, Jerónimo Antonio Gil y Antonio Espinosa de los Montreros, de los cuales el segundo estaba en México desde 1778. Después de la infructuosa búsqueda de documentos que nos permitían identificar el pedido, por el momento solo nos queda tomar como referencia los muestrarios de letras producidos en Madrid en el último cuarto del siglo XVIII. Hasta no localizar información en contrario, y si tomamos como elemento de discriminación el dato de que la fuente fue traída de España, Antonio Espinosa de los Monteros se perfila como el autor más probable de los tipos para el otomí, ya que además de lo anterior, al menos, es posible comprobar que el material ornamental de la edición de Ramírez fue elaborado por él. Como vimos antes, al analizar la Fe de Ratas del breve compendio, la afirmación del poeta y tipógrafo norteamericano, aunque muy atractiva, es insostenible e imposible de probar, ya que literalmente en la obra se indica que las letras, inclusive las mal figuradas, vinieron de España. Como mencionamos anteriormente, en la Biblioteca Nacional de México existen 2 ejemplares, uno que pertenece a la colección La Fragua y cuenta con un par de ilustraciones a color de globos terráqueos, y otro al fondo de origen, encuadernado por Celso Jara, establecido en la calle Zuleta 15, en la Ciudad de México. A partir de la información de la Fe de Rata en las páginas preliminares y de la comparación física de los ejemplares, deseo hacer algunos comentarios del proceso editorial. Primero, cuando se inició la impresión, se imprimieron 20 manos de papel, que contenían erratas. La mano es una unidad de medida de papel antigua que equivale a 25 pliegos, es decir, que se habían tirado 500 pliegos. Segundo, cuando estaban en pleno proceso, dichas erratas se advirtieron y se corrigieron, lo que indica que el resto de los pliegos salió con correcciones, pero de todas maneras, todas las erratas se consignaron en la Fe. Tercero,
Después de concluida la impresión completa del breve compendio, se advirtieron nuevas erratas. Esto indica que la corrección de la impresión se iba haciendo a medida que avanzaba el tiraje. Y cuarto, el epítome se imprimió al mismo tiempo que el breve compendio, ya que en la fe de erratas del compendio se incluyen las 3 que existen en el epítome. Por lo que observamos en los ejemplares de la Biblioteca Nacional de México, llegamos a la conclusión de que el ejemplar del fondo de origen es una impresión preliminar, es decir, una emisión diferente, y antecede al de la fragua, toda vez que no se consignan las erratas completas de la obra, y de los documentos legales de los preliminares solo figura la licencia de la orden, es decir, el primer paso del proceso legal para publicar una obra. Esto se puede deber a que deliberadamente se hayan quitado el resto de los documentos legales en la encuadernación para evitar que el ejemplar con erratas circule oficialmente. Por su parte, el ejemplar del fondo de origen tiene la fe de erratas completa, y la primera fe de erratas parcial está cubierta con una hoja en blanco. Asimismo, cuenta con toda la documentación legal en los preliminares. Acerca de la naturaleza de las erratas, y tras analizar las declaraciones que de ellas se hace, hemos podido deducir que la gran mayoría se deben a problemas de interpretación en el dibujo de los signos, es decir, que tras la lectura del original, el componedor seleccionaba una letra de la caja tipográfica confundiéndola con otra. Esto nos habla de que el cajista no estaba familiarizado con el material tipográfico. Asimismo, creemos que el orden en que se ubicaron en la caja tipográfica los nuevos materiales diseñados para el otomí no debe haber sido suficientemente diferente del que guardaban otras cajas, y por eso la confusión en algunos de los casos. Para concluir, podemos decir que los 3 libros en otomí fueron realizados en un lapso de 26 años, de 1759 a 1785, lo que demuestra un dinamismo particular de obras en esta lengua después de mediados del siglo XVIII. El origen diverso de los autores de los textos, jesuita, cura secular y franciscano respectivamente, indica que la labor en esta lengua no fue exclusiva de un solo grupo religioso. Respecto de los aspectos físicos y materiales de las ediciones en otomí, es particularmente notable el esfuerzo tipográfico realizado en los 3 casos, ya que no solamente se realizaron adaptaciones de caracteres, sino que hubo el encargo de una tipografía completamente nueva que constituye un caso único de la imprenta colonial para lenguas indígenas. Sin embargo, este hecho no logró paliar por completo las dificultades de representación tipográfica del idioma, ni eliminar las quejas de los autores. Los formatos están en consonancia con los usos frecuentes a los que se los asignaba. El octavo para ediciones escolares o de consulta, empleado tanto en el Catecismo de Miranda como en la ortografía de Neve y Molina. La excepción es el breve compendio de Ramírez, que tiene un formato de 1/4. Del total de catecismos analizados para todas las lenguas indígenas y épocas, la mayoría tienen formato en 8 y el resto en 4, por lo que podríamos pensar que el primero fue el formato más usual para este género. El epítome en otomí servía tanto para uso personal como para lectura grupal, y como hemos mencionado, es de los pocos ejemplos de su género que se conservan del periodo colonial. El breve compendio en otomí es quizá el ejemplo más elaborado de invención de letras para publicar una obra en lenguas indígenas del periodo colonial, lo que conllevó, justamente, el fracaso del sistema propuesto por Ramírez, ya que no quedó de él más memoria que su propia obra. Sin embargo, mucho debió ser el empeño no solo del autor, sino también del Cuarto Concilio Mexicano, para sortear toda clase de dificultades y hacer que la obra saliera a la luz. Esa intención no fue resultado de un proceso simple, toda vez que las variantes que se observan en los ejemplares conservados dan cuenta de la complejidad del proceso editorial y de corrección del texto. Creemos que en este caso, el autor no debió asistir a la imprenta para cotejar la edición, ya que si lo hubiera hecho, difícilmente existirían 2 textos con fe de errata. Finalmente, queremos resaltar la importancia de que lingüistas y estudiosos de los libros antiguos y su materialidad trabajen de manera conjunta para observar estas sutilezas que hacen visibles los procesos invisibles de los talleres tipográficos y la edición colonial para lenguas indígenas. Muchas gracias. Un pliego suelto en náhuatl.
El Catecismo del Padre Bartolomé Castaño. Doctora Marina Garone Gravier. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Universidad Nacional Autónoma de México. Como se vio en el recuento realizado de la producción editorial colonial en náhuatl, un gran número de imprentas participaron en las ediciones en este idioma, sacando a la luz los más diversos géneros de obras. Sin embargo, para ejemplificar el uso de la tipografía y el diseño de una obra de esta lengua, se describe el caso de un pliego suelto por ser bastante raro. Los pliegos sueltos son objetos sumamente raros, ya que por la frecuencia de uso y la fragilidad de su conservación, con dificultad llegan a nuestros días escasos pliegos sueltos. El Catecismo de lo que precisamente ha de saber el cristiano y Catecismo breve en lengua mexicana en el acto de constricción sacada a la luz por el R.P. Bartolomé Castaño de la Compañía de Jesús, impreso en México por la viuda de José Bernardo de Ogal en la calle de las Capuchinas, se encuentra en la biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. La descripción que hacen los bibliófilos del ejemplar es por demás breve. José Toribio Medina describe, bajo el número 3682 de su bibliografía mexicana, cito, un pliego extendido, impreso por un solo lado. A la izquierda está el texto en español, cuyo título se ha copiado, y a la derecha la traducción en lengua mexicana. Cierro cita. Del mismo documento, Irma Contreras García comenta, abro cita, un pliego extendido, impreso por un solo lado. A la izquierda está el texto en español, cuyo título queda descrito, y a la derecha la traducción en lengua mexicana con el siguiente título. Catecismo breve en lengua mexicana con el acto de contrición. Ambos textos a 2 columnas con orla. Cierro cita. Finalmente, Salvador Ugarte dice, ejemplar raro. Se trata de una reimpresión cuya primera edición no se conoce. Para ampliar brevemente los datos de esta obra, a continuación, se ofrecen algunas noticias sobre su autor, la imprenta que lo produjo, y se describen algunas características materiales del impreso. El jesuita Bartolomé Castaño, nacido en Santar en Portugal en 1601, entró como novicio de la Compañía de Jesús en Madrid y prosiguió sus estudios en la Ciudad de México. Al terminarlos, en el año de 1632, fue destinado a las misiones de Sinaloa, y en 1634 sustituyó a Pedro Méndez en la misión de los Sisibotaris y Sauaripas. El padre Francisco Javier Alegre dice de él que era sujeto muy apto para llevar adelante las espirituales conquistas de aquel antiguo misionero. Algún tiempo después, comenzaron a ser tan vivas las instancias que los sonoras, de que había ya muchos bautizados en los pueblos vecinos, que el padre Castaño, con facultad de los superiores, se halló precisado a entrar en sus tierras. Cierro cita. Andrés Pérez de Rivas dice de Castaño que en 1639 tenía ya una cristiandad de cerca de 4,000 indios bautizados, a los que distribuyó en varios pueblos, logrando desterrar con gran rapidez el vicio de la borrachería entre los indígenas. Cierro cita. A Castaño lo acompañaron en su tarea evangelizadora los padres Pedro Pantoja, Diego de la Cruz y Lorenzo Flores, y fundó los pueblos Nacameri, Rayón, en 1638, en el río San Miguel, y Aconchi, Babiácora, Banamichi y Sinoquipe, en el río Sonora, en 1639. Fue visitador de Ures con Pedro Pantoja. Los pueblos fundados y evangelizados por el padre Castaño dieron lugar al establecimiento del nuevo rectorado de San Francisco Javier, el segundo en territorio sonorense, que controló desde 1639 las misiones de Nuestra Señora de la Concepción de Babiácora, que fue la cabecera, San Pedro Aconchi, Nuestra Señora de los Remedios de Banarnichi, San Ignacio de Sinoquipe y Nuestra Señora del Rosario de Nacameri. En la labor misional de Bartolomé Castaño parece haber contribuido el color de su piel, que era muy moreno, y por ello los indios le consideraban uno de los suyos. Le apodaban el indio sabio o el padre indio. Además, era músico, y las crónicas indican que llegó a dominar 6 lenguas, incluyendo la opata, la otomí, la tarasca y el náhuatl.
en la última de las cuales escribió el original catecismo que interesa a la presente investigación y que tuvo gran presencia en los círculos eclesiásticos. En 1648, después de casi 14 años en el norte de México, fue llamado a la Ciudad de México por el entonces provincial de la Orden, padre Pedro de Velasco, y se le dio el cargo de prefecto de la congregación de El Salvador en la casa de la profesa. En 1650 fue nombrado rector del Colegio de Oaxaca, y cuando volvió a México, en 1651, tuvo a su cargo la misma congregación en la casa profesa, donde residió hasta su muerte en 1672. Posiblemente por la región y momento de misión, Castaño escogió como primer sistema de producción de un texto religioso el pictográfico. Juan José Batalla Rosado realizó un estudio introductorio del Catecismo Figurado de Castaño, datado del siglo XVII y adquirido por la Biblioteca Nacional de España en 1993. El ejemplar en cuestión es de pequeño formato, de 11 centímetros por 7.5 centímetros, y está encuadernado en piel. Al parecer, en él se presentan las oraciones, mandamientos y demás artículos de la fe de forma similar a los recogidos en otros catecismos testerianos. El investigador también comenta que este catecismo figurado parece haberse basado en el de Fray Pedro de Gante. No se sabe cuándo Castaño produjo su catecismo con caracteres latinos, pero posiblemente haya sido después de haber regresado a México en 1648. Como explica Dorothy Tank de Estrada, en varias cartillas de primeras letras estaban los catecismos, como el de Jerónimo Ripalda. De los catecismos hubo versiones en varias lenguas indígenas y numerosas ediciones de enseñanza religiosa en la lengua mexicana. Tank de Estrada enlista las diversas ediciones de Castaño y Vázquez Gastelu. Del primero, refiere 5 ediciones, en 1744, 46, 74, 1803 y 1809. Y de la doctrina breve de Vázquez Gastelu, 12, en 1689, 93, 1716, 26, 56, 92, 1838, 46, 54, 78, 85 y 88. Como se puede observar de la lista de ediciones, en el año 1744 se realizó la primera impresión del Catecismo de Castaño. Ahora se pondrá atención en la imprenta que realizó la tarea. El linaje de impresores de la familia Ogal comienza en Nueva España en 1721 con José Bernardo de Ogal, a quien le sucederá su viuda, Rosa de Poveda, 1741 a 1755, los herederos de la viuda de Ogal, del 55 al 66, y termina con uno de los hijos de Bernardo, José Antonio de Ogal, del 66 al 87. Sobre esta familia se cuenta con unos pocos documentos que da José Toribio Medina, realizados por José Bernardo y firmados en 1785. Como el mismo Medina indica, Bernardo de Ogal era español, natural de Medina de Río Seco, Palencia, y llegó a México como recaudador del Real Erario en 1720, habiendo sido previamente oficial en la Tesorería y Pagaduría General de los Ejércitos del Rey en Andalucía. Llegó porque las imprentas americanas estaban tan defectuosas y diminutas que casi eran inservibles, por lo que pidió licencia para establecer una propia en la capital del virreinato. Al parecer, Ogal inicia sus labores editoriales en 1721. 6 años más tarde, solicita y obtiene de Cabildo de la capital novohispana el título de impresor mayor de la ciudad y en 1728 obtiene el título de impresor del Apostólico y Real Tribunal de la Santa Cruzada. Bernardo de Ogal murió en 1741, y ese mismo año comienza a figurar en los impresos de la casa el nombre de su viuda. De Rosa María Teresa de Bóveda, nombre completo de la viuda de Ogal, se localizó la licencia de pasajeros a Indias, por la cual se sabe que era blanca, pequeña de cuerpo, ojos pardos y pelo negro, y que tenía 33 años en 1723, cuando decidió venir a la Nueva España. Asimismo, en la licencia se menciona que Rosa vino acompañada de su hermana Rosalía María Francisca y sus 2 hijos,
Manuela Josefa María Antonia, de 7 años, y Manuel José Sebastián, de 10. Rosa nació en Sevilla el 29 de agosto de 1690 y fue hija de Miguel de Poveda y Teresa del Castillo y Zapata. Se casó con José Bernardo el día miércoles 4 de mayo de 1712 y murió en 1755 a los 65 años. Fue madre de 6 hijos: Manuel José, Manuela Josefa, José Antonio, Bernardina María Ana, Pedro León y María Juliana, todos vivos a la muerte de su padre. Como se mencionó en los impresos con pie de imprenta de Rosa de Poveda, aparecen desde 1741 y finalizan en 1755. José Bernardo tuvo una prensa con 16 suerte de letras y escudos, valorada en 25,000 pesos. Además, había libros y demás instrumentos que en total costaban 71,335 pesos y 3 reales, de los cuales 22,164 correspondían a deudas previamente contraídas. A los 474 impresos realizados por Bernardo de Ogal de 1721 a 41, es posible sumar los 222 que Medina registra producidos por la viuda del 41 al 55. A esta relación hay que agregar otros 10 que consignan las adiciones que González de Cosío hizo a la Biblioteca de Medina, uno presente en la edición de 1947 y 9 en la edición de 1952, lo que eleva a 232 los impresos de Rosa de Poveda. Es notable que en esta casa impresora, que realizó una tarea ininterrumpida en 3 generaciones, por 66 años, solo se hayan elaborado 5 trabajos en lenguas indígenas, la mayoría durante la gestión de la viuda de Ogal. También destaca respecto de otras imprentas el que trabajara con 4 diferentes idiomas, hecho que indirectamente señala breves relaciones comerciales con su clientela y capacidad técnica para la edición multilingüística. Las obras impresas fueron: José Bernardo de Ogal, Serra, Fray Ángel, 1731. Manual de administrar los santos sacramentos en lengua de Michoacán. Viuda de José Bernardo de Ogal, Rinaldini Benito, 1743. Arte de la lengua tepehuana con vocabulario, confesionario y catecismo. Castaño Bartolomé, 1744. Catecismo de lo que precisamente ha de saber el cristiano y catecismo breve en lengua mexicana en el acto de contrición. Beltrán de Santa Rosa María, Fray Pedro, 1746. Arte del idioma maya reducido a sucintas reglas y semilexicón yucateco. Tapia Centeno, Carlos D., 1753. Arte novísima de lengua mexicana. Breves comentarios sobre el pliego suelto. El papel. Aunque no se pudo determinar la procedencia exacta de la marca de agua del papel en que se imprimió el Catecismo de Castaño, marcas similares a las que contiene ese documento se encuentran entre 1719 y 1768, según las referencias bibliográficas disponibles. Tampoco se encontró ningún trámite legal, licencia de impresión o contrato de producción que diera noticias precisas sobre el número de ejemplares solicitados, pero se puede suponer que el tiraje de esta obra fue alto, debido a la naturaleza del texto y a que los tipos empleados no eran los mejores. En una palabra, se puede suponer que era un encargo en el que se deseaba ahorrar lo más posible para que el precio final de la obra fuera sumamente económico. Respecto a tipografía y ornamentos, los 2 idiomas están compuestos en letras redondas. No fue preciso hacer distinción de lenguas debido a que cada una estaba dispuesta en una unidad del pliego, es decir, en páginas independientes. El tipo de letra usado fue de estilo barroco. En el náhuatl se usaron 3 iniciales de 3 líneas de altura cada una y en el castellano solo una. La disposición del texto en ambos idiomas fue a manera de preguntas y respuestas, acomodado en párrafo francés y en 2 columnas. Cada página está enmarcada por una guarda de ornamentos tipográficos de 2 diseños diferentes. La página del castellano emplea, a manera de marco, una guarda de rasgueos y entrelazos en el medianil. Se usan también con fines ornamentales estrellas de 5
y 8 puntas, corchetes, paréntesis y signos de sección. En la página del náhuatl se usa un marco de motivos florales muy simplificados y las columnas de texto están separadas por una pleca o filete sencillo. Estos ornamentos se vieron también en el diseño del arte de la lengua tepehuana de Rinaldini, que la viuda de Ogal había impreso el año anterior. Muchas gracias.